Hay silencios que duran décadas. Voces internas que susurran en momentos de soledad, miedo que aparece cuando todo parece seguro, y una sensación extraña de estar siempre al borde de algo, como si el suelo pudiera desaparecer en cualquier momento. Nadie lo ve, nadie lo nota. Pero ahí dentro, algo nunca sanó. Muchas vidas siguen así, aparentes, funcionales, pero sostenidas por hilos invisibles de ansiedad, inseguridad y un cansancio que viene del alma. Y casi siempre, todo comenzó con una mirada que faltó, una palabra que hirió, o una ausencia que no fue comprendida. La infancia guarda secretos que el tiempo no borra, solo los esconde. No es raro que los adultos carguen, sin darse cuenta, los miedos que un día hicieron que un niño se encogiera dentro de sí mismo. E incluso después de crecer, asumir responsabilidades y sonreírle al mundo, ese niño sigue ahí, silencioso, esperando ser escuchado. Carl Jung lo sabía. Él entendía que los traumas no desaparecen, se disfrazan. Se convierten en patrones, sabotajes, relaciones rotas y decisiones apresuradas. El inconsciente no olvida. Solo repite hasta que alguien finalmente lo escuche. Este vídeo no trae respuestas fáciles, pero apunta hacia una dirección, la posibilidad de ver el miedo no como enemigo, sino como mensajero. Porque dentro de cada miedo antiguo, hay una historia que nunca fue comprendida, y que está pidiendo liberación. El viaje comienza cuando se percibe que tal vez el miedo de hoy sea el eco de una petición de amor no atendida en el pasado. Y que liberarse no es olvidar, es acoger lo que nunca fue visto. El miedo no es de ahora, es el niño dentro de ti que aún está asustado. Hay una sensación difícil de explicar, pero fácil de reconocer, la impresión de estar siempre a punto de fracasar, ser rechazado o de no ser suficiente. Es como si algo estuviera siempre a punto de derrumbarse, incluso cuando todo parece estar bien. Muchas personas viven sus vidas enteras tratando de controlar ese miedo invisible, evitando conflictos, buscando aprobación, dudando de cada paso que dan. Ese miedo, aunque parezca actual, casi nunca nace en la vida adulta. Surge allá atrás, cuando un niño todavía estaba aprendiendo qué es el amor, qué es el abandono, qué es la vergüenza. Y cuando, en lugar de acogida, encontró frialdad, ausencia o confusión, el mundo entero se volvió un lugar peligroso. Imagina a un niño que, al intentar expresar tristeza, es llamado débil. O que, al mostrar rabia, es duramente reprendido. O incluso, aquel que intentó agradar de todas las formas, sin nunca sentirse reconocido. Ese niño aprende que sus emociones son peligrosas, que su valor depende de la aprobación de los demás, y que amar puede significar anularse. Con el tiempo, crece. Aprende a comportarse, a adaptarse, a esconder lo que siente para no perder el amor de los demás. Pero por dentro, sigue sintiendo el mismo miedo de antes. Solo que ahora se manifiesta de otras formas. Procrastinación, ansiedad, relaciones saboteadas, miedo a equivocarse, autoexigencia intensa. Es común que esa persona, incluso teniendo éxito o reconocimiento, sienta que algo siempre está fuera de lugar. Como si fuera solo cuestión de tiempo hasta que alguien descubra que no es tan fuerte, tan buena, tan capaz como aparenta. Ese es el eco de la infancia. El miedo a ser expuesto, a ser rechazado, a no ser amado por quien realmente es. Y lo más doloroso es que ese miedo va moldeando decisiones. Gente que evita grandes oportunidades por miedo a fallar. Que entra en relaciones por miedo a quedarse sola. Que trabaja en exceso para probar que merece estar allí. Que dice sí a todo, solo para no decepcionar. Detrás de cada una de esas actitudes hay un miedo que no ha sido nombrado. Y nombrarlo es el primer paso para transformarlo. Pero ¿cómo dar nombre a algo que fue enterrado tan temprano? ¿Cómo acceder a recuerdos que el propio cerebro se empeñó en esconder? Jung decía que los complejos infantiles no desaparecen, se reorganizan. Y cuanto más reprimidos, más poderosos se vuelven. No aparecen solo en recuerdos, sino en los patrones que se repiten, en los disparadores emocionales, en los mismos errores cometidos una y otra vez. Por eso, reconocer que ese miedo tiene raíces profundas no es señal de debilidad, sino de lucidez. Es el inicio de un camino. No se trata de culpar al pasado, sino de entender que el niño herido que fuiste puede estar pidiendo auxilio a través de los miedos que sientes hoy. Negar eso es perpetuar el sufrimiento. Pero enfrentar ese miedo de frente, con valentía y compasión, puede abrir puertas hacia una libertad que tal vez nunca hayas experimentado.
Porque la verdadera sanación no viene de huir del miedo, sino de escuchar lo que tiene que decir. Y eso es justamente lo que Jung nos enseña en el siguiente paso: cómo transformar ese miedo infantil en autoconocimiento y fuerza interior. Porque entender el miedo es, en realidad, entenderse a uno mismo. La sombra escondida, el miedo solo quiere ser reconocido. Para Carl Jung, el miedo que paraliza no es el verdadero enemigo. El verdadero peligro está en aquello que decidimos esconder de nosotros mismos. Él llamó a esa parte oculta de la psique la sombra, todo aquello que fue reprimido, olvidado o juzgado como incorrecto a lo largo de la vida, especialmente en la infancia. Emociones rechazadas, dolores ignorados, impulsos naturales que fueron castigados. Todo eso va a un lugar invisible, pero nunca deja de existir. La sombra no es maligna por naturaleza. Se forma como un mecanismo de protección. Cuando un niño percibe que mostrar tristeza genera alejamiento, aprende a esconder la tristeza. Cuando nota que su autenticidad causa rechazo, aprende a actuar. Así, aspectos esenciales de quienes van siendo empujados al inconsciente. Pero el precio de eso es alto. Al perder partes de sí mismo, se aleja de su propia alma. Esos contenidos ocultos no desaparecen, se manifiestan de forma distorsionada. Aparecen en los miedos que no conseguimos explicar, en reacciones exageradas ante pequeñas críticas, en la huida de situaciones que exigen vulnerabilidad. Jung decía, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Eso también vale para nuestros propios miedos. No son señales de debilidad, sino pistas sobre nuestra historia. La liberación del miedo pasa por un proceso delicado. Reconocer que está intentando proteger algo precioso. Tal vez una parte de nosotros que fue herida, tal vez un sentimiento con el que no supimos lidiar. El miedo es, muchas veces, un guardaespaldas torpe, rudo, exagerado, pero profundamente leal. Nos protege de lo que creemos que no soportaríamos sentir otra vez. Al llevar luz a la sombra, ella deja de controlarnos. Jung propone que enfrentemos el inconsciente no como enemigo, sino como terreno fértil para el crecimiento. Lo que está allí, en el fondo, no es monstruoso, es humano. Es una parte de nosotros que solo quiere ser comprendida. Cuando el miedo comienza a ser nombrado, escuchado, mirado con honestidad, cambia de forma. Se transforma en claridad, en fuerza, en presencia. La clave está en la escucha interna. Observar qué activa el miedo, que lo hace crecer, cuando aparece. Y preguntar, ¿qué está intentando decirme esta emoción? ¿En qué momento de mi historia aprendí que eso era peligroso? El autoconocimiento nace de la curiosidad y del coraje. Curiosidad para investigar lo invisible, coraje para acoger lo que se encuentre. Una metáfora poderosa para eso es la del niño en el cuarto oscuro. Mientras las luces están apagadas, todo parece amenazante. Pero cuando encendemos la luz, nos damos cuenta de que no había monstruos, solo objetos mal interpretados por la sombra. Así también son muchos de nuestros miedos, distorsiones causadas por recuerdos no comprendidos. Jung no hablaba de una cura rápida. Él hablaba de integración, el proceso de volverse entero, de reunir lo que fue separado, de abrazar la totalidad del ser. Y eso incluye el miedo. Incluir el miedo en la jornada es una forma de recuperar la confianza en uno mismo. De percibir que la fuerza no está en eliminar el miedo, sino en atravesarlo. Cuando el miedo se enfrenta con presencia, revela algo valioso, la oportunidad de reconectarse con la propia verdad. Señala el camino de regreso hacia adentro. Y al entender eso, la persona percibe que ya no necesita huir. Que puede caminar con el miedo, y no contra él. Esa es la propuesta de Jung, hacer consciente lo que fue olvidado, dar voz al niño que fue silenciado. Porque sólo así el miedo deja de ser prisión, y se convierte en portal. Y al atravesar ese portal, lo que se encuentra del otro lado es algo que la mayoría nunca ha experimentado, la sensación de finalmente estar completo. El miedo es un llamado para volver a casa. Existe un momento en la vida en que el dolor insiste en regresar. No importa cuánto se intente seguir adelante, olvidar, ser fuerte, regresa. A veces en forma de ansiedad antes de dormir. Otras, en un nudo en la garganta ante un elogio, como si no fuera merecido. O incluso en relaciones que se repiten con el mismo final: abandono, frustración, vacío. Y cuando se mira más de cerca, se percibe que detrás de todo eso,
Hay un miedo antiguo, con raíces profundas, que fue silenciado demasiado pronto. Carl Jung comprendió como pocos la profundidad del alma humana. Para él, aquello que evitamos mirar en nosotros mismos se convierte en lo que más nos aprisiona. La sombra, ese territorio oculto dentro de la psique, es el lugar donde vive el miedo que nació en la infancia. No el miedo a monstruos o a la oscuridad, sino el miedo real, el de no ser amado tal como se es, el de ser abandonado si se muestra fragilidad, el de ser olvidado si no se es perfecto. Son esos miedos los que, cuando no se reconocen, se adueñan de nuestra vida adulta. ¿Cuántas decisiones se toman cada día a partir del miedo? ¿Cuántas palabras no se dicen por miedo al rechazo? ¿Cuántos sueños se guardan por miedo a fallar? La verdad es que la mayor parte de nuestras limitaciones no viene del presente, sino de versiones nuestras que quedaron atrapadas en el pasado. Versiones pequeñas, frágiles, heridas, pero profundamente vivas. Y el miedo es el grito silencioso de esas versiones. Un grito pidiendo volver a casa. La liberación comienza cuando se reconoce que el miedo no es señal de debilidad. Es un síntoma de algo que necesita atención. Es como una fiebre emocional, no es la enfermedad, sino el indicio de que el cuerpo está luchando. El miedo muestra donde aún hay fragmentos del alma esperando ser sanados. Jung decía que lo que resistes, persiste. Y eso es especialmente cierto con el miedo. Cuanto más se reprime, más fuerza gana. Cuanto más se intenta silenciarlo, más fuerte grita. Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de luchar contra él, se decide escuchar? Cuando uno se sienta frente al miedo, como quien se sienta frente a un niño asustado. Algo cambia. Porque el miedo comienza a revelar su verdadero rostro, el de un guardián. Un guardián del dolor, de la vulnerabilidad, del recuerdo no acogido. Protege al niño interior que, en algún momento de la vida, aprendió que era peligroso sentir, llorar, depender, confiar. Y es ahí donde surge la revelación. El miedo, ese mismo que parecía cruel, opresor, insoportable, en realidad estaba intentando proteger algo sagrado, tu esencia. No es el enemigo, es el camino. Un portal hacia adentro. Una invitación a escuchar la historia que llevas años intentando olvidar, pero que nunca dejó de influenciar cada uno de tus gestos. Jung propone que dejemos de huir del dolor, y en su lugar, caminemos hacia él con valentía y presencia. No se trata de hundirse en el pasado, sino de rescatar las partes de uno mismo que quedaron atrás. A cada miedo acogido, una parte del alma regresa. A cada recuerdo comprendido, una capa de peso se disuelve. Y en ese proceso, el miedo deja de ser amenaza, y se convierte en maestro. La pregunta que lo cambia todo es, ¿qué está intentando decirme mi miedo? Tal vez diga, estoy cansado de fingir. Tal vez diga, ya no quiero agradar a todos. O, más profundamente aún, solo quería ser amado tal como soy. Cuando esa verdad es escuchada, y no juzgada, sucede algo extraordinario. Nace una paz. No una paz falsa, construida sobre el control, sino una paz real, que viene de la aceptación. Y aceptar no es resignarse. Es integrar. Es mirar al miedo, al dolor, al niño interior y decir, ahora tienes un lugar. Ahora estás seguro. Ahora, yo cuido de ti. Eso es convertirse en un adulto de verdad. No el adulto endurecido, lleno de máscaras y defensas, sino el adulto completo, que acoge sus partes heridas con amor. La liberación del miedo no viene por la fuerza, sino por la escucha. No viene por el esfuerzo, sino por la entrega. Cuando eso sucede, el miedo deja de ser una prisión. Se convierte en un portal. Un llamado para volver a casa. Para volver a ti. Y lo más hermoso de todo, cuando esa reconexión sucede, no es solo el miedo el que se transforma, toda la vida cambia. Porque dejas de actuar desde el miedo, y empiezas a actuar desde la verdad. En la próxima parte, vamos a transformar todo esto en práctica. Pasos concretos, diarios y posibles para comenzar a cuidar de tu niño interior, y construir, desde hoy, una vida con menos miedo y más presencia. Liberarse es elegirse a sí mismo todos los días. Existe una idea equivocada que dice que sanarse es llegar a un punto donde ya no hay miedo. Donde nada más duele, donde todo está resuelto. Pero eso es una ilusión. La verdadera liberación no ocurre cuando el miedo desaparece,
sino cuando ya no define quién eres. La sanación real es cuando, incluso con miedo, la persona elige seguir adelante. Y para Jung, ese movimiento, ese simple acto de continuar con conciencia, ya es una expresión del alma reorganizándose. El miedo de la infancia, cuando no es visto, se disfraza de rutina. Se instala en la forma en que la persona se despierta, cómo se relaciona con el trabajo, con el dinero, con el cuerpo, con el tiempo. Se infiltra en el no puedo, en el no soy lo suficientemente bueno, en el esto no es para mí. Y va dominando. La libertad comienza cuando se percibe eso. Cuando se mira hacia los propios hábitos y se pregunta, ¿será que esto es una elección mía o es el miedo del niño que todavía está en control? La práctica de liberarse exige presencia. Y la presencia se construye todos los días. Comienza con gestos pequeños, casi invisibles. Por ejemplo, al sentir incomodidad, no distraerse automáticamente con el celular. Al sentir tristeza, no intentar llenarla con comida o productividad. Al sentir rechazo, no correr a justificarse o adaptarse. Esos son los momentos en que aparece el miedo. Y es precisamente ahí donde hay oportunidad de transformación. Imagina una escena. Una mujer recibe una crítica en el trabajo y de inmediato siente ganas de justificarse, aun sabiendo que hizo lo mejor. Detrás de esa reacción está la niña que, un día, fue duramente criticada por equivocarse. Ahora, adulta, repite el mismo movimiento, intentando evitar el dolor que alguna vez sintió. Pero ¿y si, esta vez, respira profundo, reconoce la emoción y se dice a sí misma, ya no soy esa niña. Estoy a salvo. Me veo. ¿Me protejo? Ese es el punto donde el miedo empieza a retroceder. No por fuerza, sino por presencia. Prácticas concretas pueden sostener esa presencia. Una de ellas es el check-in emocional diario. 3 veces al día, detenerse por un minuto y preguntarse ¿cómo me estoy sintiendo ahora? Escribir eso, sin filtro, en un cuaderno. Con el tiempo, este simple acto revela patrones, emociones recurrentes, situaciones que siempre disparan detonantes. Es como si el alma comenzara a mapearse, y el miedo, poco a poco, dejara de ser un enemigo oculto. Otra práctica es el autocuidado intencional. No el autocuidado superficial, del tipo voy al spa y todo se resolverá, sino el autocuidado profundo, que comienza diciendo no cuando se quiere decir no. Que respeta el cansancio. Que prioriza el silencio cuando el mundo exige ruido. Que permite lágrimas cuando todo lo que enseñaron fue a sonreír. Eso es revolucionario. Porque es lo opuesto a la lógica del miedo, que siempre quiere agradar, evitar conflictos, encajar. También existen prácticas simbólicas de reencuentro con el niño interior. Una poderosa es colocar, físicamente, una foto tuya de infancia en un lugar visible. Todos los días, al mirarla, di algo amable, algo que te hubiera gustado escuchar en aquella época. Al principio, puede parecer extraño. Pero con el tiempo, esa conexión se profundiza. Y el miedo comienza a perder su dominio. Porque ese niño, finalmente, empieza a sentirse visto. Escribir también sana. Cartas para el niño herido, como dijimos antes, son caminos profundos. Pero ve más allá, escribe cartas para el miedo. Pregúntale qué quiere de ti. ¿Qué está intentando proteger? Escribe cartas como si fueran diálogos, dando voz a cada parte tuya. Esta práctica simbólica es una forma de integración. Jung llamaría a eso individuación, volverse entero, reunir todas las partes en un solo ser consciente. Meditaciones guiadas, visualizaciones, terapia con enfoque junguiano, todo eso puede amplificar este proceso. Pero recuerda, ninguna herramienta es más poderosa que el compromiso interno. Porque todos los días tendrás que elegir entre repetir el pasado o crear un futuro diferente. Y esa elección es silenciosa, solitaria y sagrada. Liberarse del miedo de la infancia es, ante todo, un acto de lealtad hacia uno mismo. Es decir, ya no voy a abandonarme para ser aceptado. Es construir una nueva historia donde ya no necesitas ser perfecto para merecer amor. Donde ya no necesitas esconderte para sentirte protegido. Donde tu voz, tu dolor, tu verdad, todo eso tiene un lugar. ¿Y qué ocurre cuando esa elección se vuelve constante? El mundo cambia. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú cambias frente a ellas.
Las críticas no te destruyen. Los errores no te paralizan. Los rechazos no te definen. Porque ahora hay un eje interno. Un lugar seguro dentro de ti, y eso nadie te lo puede quitar. Jung decía que el encuentro con el self es uno de los momentos más sagrados de la vida. Y el self solo puede emerger cuando el miedo se aquieta. No porque fue vencido, sino porque fue abrazado. Cuando se cuida al niño interior, él deja de gritar y comienza a confiar. Y un alma que confía, florece. Esa es la verdadera liberación, no la ausencia de dolor, sino la presencia del amor. Amor por uno mismo. Amor por todas las partes que, alguna vez, parecieron demasiado equivocadas, demasiado frágiles, demasiado sensibles. Cuando ese amor se convierte en práctica, cotidiana, viva, imperfecta, el miedo no desaparece. Simplemente ya no manda. Porque este viaje no fue solo sobre entender el miedo. Fue sobre tocar una parte tuya que tal vez estaba olvidada. Una parte que, en silencio, esperaba el momento de ser reconocida, acogida, liberada. La pregunta real no es si entendiste todo esto. La pregunta es, ¿estás listo para ser la presencia que ese niño nunca tuvo? ¿Estás listo para decirle, con el alma abierta, ahora estoy aquí, y nunca más voy a abandonarte? Si algo dentro de ti se movió, si algún recuerdo surgió, si alguna lágrima encontró espacio, entonces, ya comenzaste. No importa cuánto falte aún. Lo importante es que ahora hay luz donde antes había silencio. Escribe en los comentarios, con el corazón en cada palabra. Elijo cuidar al niño que fui. Esa frase no es solo un comentario. Es un sello, un pacto, un abrazo que atraviesa el tiempo y comienza, ahora, a coser todo aquello que un día fue roto. Y si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no lo dejes morir aquí. Llévalo contigo. Compártelo con alguien que también necesite recordar que no estás solo. A veces, una sola palabra llega donde ninguna ayuda llegó antes. Tú puedes ser el canal de eso. Y si quieres continuar este proceso de sanación, transformación y reencuentro, suscríbete al canal. No para consumir contenido, sino para permanecer en este camino con quienes también lo están recorriendo. Aquí, cada vídeo es un espacio seguro para crecer, sentir y reconectarse. Porque la verdad es simple, cuando un alma despierta, despierta a otras. Entender de dónde vienen nuestros miedos es solo el primer paso, y en este vídeo iniciaste ese valiente viaje, mirando hacia adentro, comprendiendo las heridas que dejó tu infancia. Pero ¿y ahora? Ahora es hora de dar el siguiente paso. Porque entender el miedo es importante, pero liberarse de los patrones que él creó en ti, eso sí que es transformador. Y de eso justamente quiero hablarte ahora. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde el propio Carl Jung revela el secreto para romper con los patrones que destruyen tu alma. Si sientes que vives repitiendo situaciones que te lastiman, ese vídeo puede abrir tus ojos de una manera que nunca habías experimentado. ¿Vamos juntos a continuar este camino de autoconocimiento y sanación? Haz clic allí y ven conmigo. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.